incompatibles. A veces las historias no comienzan con un encuentro, sino con una distancia, con una mirada que se sostiene un segundo más de lo necesario, con una verdad que todavía no se atreve a pronunciarse. Rebeca siempre creyó que la vida se revelaba en fragmentos, en encuadres imperfectos, en instantes que no pedían permiso para existir. Por eso eligió la fotografía, porque le permitía observar sin intervenir, captar sin poseer, entender sin explicar. Su mundo era sencillo, no fácil, pero sí honesto. Madrugadas silenciosas, café tibio, cámaras gastadas por el uso. Su departamento era pequeño y olía a luz y a rutina. Rebeca no necesitaba demasiado para sentirse en paz. Nunca había deseado ser vista. Le bastaba con mirar. Sarocha, en cambio, había aprendido a existir bajo los focos. Desde muy joven entendió que su imagen no le pertenecía del todo, que su cuerpo, su sonrisa, incluso sus silencios, podían convertirse en un producto. Aprendió a posar antes de aprender a confiar, a protegerse antes de mostrarse, a construir una versión de sí misma que fuera deseable, fuerte, inalcanzable. Egocéntrica, decían algunos, distante otros, inaccesible casi todos, pero nadie veía lo que había detrás. La presión constante, el escrutinio inagotable, la necesidad de sostener una narrativa que no siempre coincidía con lo que sentía. Sarocha sabía quién era frente a una cámara. Lo que no sabía o no se había permitido saber era quién podía ser cuando nadie miraba. El día en que sus mundos se cruzaron, no tuvo nada de épico. No hubo música, no hubo promesas, no hubo destino evidente. Fue una sesión más, un estudio blanco, luz artificial, indicaciones técnicas, un intercambio profesional que debía terminar cuando se apagaran las cámaras. Pero algo ocurrió. Rebeca levantó la cámara, y por primera vez en mucho tiempo, Sarocha sintió que alguien no estaba intentando capturarle el rostro, sino entenderlo. No fue una mirada invasiva, no fue admiración, fue reconocimiento. Como si a través del lente alguien hubiera visto la grieta, no para explotarla, sino para respetarla, y eso la desarmó. Desde ese instante, nada volvió a ser completamente sencillo, porque no hay nada más peligroso que sentirse visto cuando has pasado toda tu vida interpretando un papel. Rebeca no buscaba enamorarse, no buscaba conflicto, no buscaba complicarse con alguien cuyo mundo estaba lleno de reglas implícitas, contratos invisibles y verdades a medias. Sabía, aunque no quisiera admitirlo, que Sarocha representaba todo lo que ella había evitado. Exposición, ruido, dependencia a la aprobación externa. Eran incompatibles. Al menos eso decía la lógica. Y sin embargo, había una calma extraña cuando estaban juntas. Un silencio que no exigía explicaciones. Una intimidad que no necesitaba ser definida. Se encontraron en gestos pequeños, en conversaciones nocturnas, en la forma en que una mano buscaba a la otra cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, en promesas que no se decían, pero se cumplían. También se encontraron en el miedo. Miedo a nombrar lo que sentían, miedo a perderlo si lo hacían visible, miedo a que el mundo ese que todo lo observa y todo lo distorsiona lo contaminara. Sarocha estaba acostumbrada a que le inventaran historias, a que decidieran por ella a quién debía amar, qué debía desear, qué versión de sí misma era más rentable. Rebeca, en cambio, estaba acostumbrada a elegir en silencio, a proteger lo suyo lejos de la mirada ajena. Entre ambas se fue construyendo un territorio frágil, un espacio donde no todo podía decirse, donde no todo podía mostrarse, donde amar implicaba a veces esconder, y aún así persistían, porque hay vínculos que no nacen para ser fáciles, sino necesarios, porque hay promesas que se hacen sin palabras, porque hay viajes que no son geográficos, sino emocionales, porque a veces conocer a alguien significa también enfrentarte a la parte de ti que ya no quiere seguir fingiendo. Esta no es una historia de escándalos, aunque los haya. No es una historia de fama, aunque exista. No es una historia de incompatibilidades insalvables. Es la historia de dos mujeres aprendiendo a sostenerse en medio de lo que no pueden controlar, de lo que se dice sin nombrarlo, de lo que se siente antes de atreverse a llamarlo amor, y de cómo, incluso cuando todo parece separarlas, algunas miradas siguen encontrándose, aunque sea a través de un lente.
Queridas y queridos, como ya saben, por un tiempo las cosas cambiarán en este canal. Estoy trabajando en esta historia que espero les guste tanto como las anteriores. Subiré un capítulo al día de lunes a jueves a Wattpad, en la descripción del vídeo, y en el primer comentario fijado les dejaré el link para que me sigan. Un abrazo para todos y nos seguiremos leyendo.